Buenas tardes, bienvenidos a todos. Buenos días para los que nos acompañan en una zona horaria un poco más temprana que aquí en Miami. Gracias por conectarse. Bienvenido a 30 Minutos con Victus, nuestro live, donde hablamos de temas relacionados a la nutrición y a la salud. Ahí ya veo muchas personas, muchos amigos conectándose. Saludos a todos. Le habla Armando Triana desde la sede de Victus, aquí en la linda ciudad de Miami. Y ahora estamos esperando que se conecte nuestra invitada de hoy, la nutricionista Tatiana Moreno. Ahí estoy esperando su aviso. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que nos afecta a muchos de nosotros, inclusive cuando no lo sabemos, cuando no estamos conscientes de él, y es la diabetes. Vamos a estar hablando de la diabetes y el manejo nutricional o estrategias para el manejo nutricional de esta condición, de esta enfermedad. Digo que es una condición que nos afecta mucho porque la prevalencia de diabetes en las Américas, y cuando digo las Américas incluyo a Estados Unidos, a México y todos nuestros países en Latinoamérica, incluyendo el Caribe. Esta es una enfermedad que tiene una prevalencia de 10%. Entonces estamos hablando de una gran parte de la población. Y si vemos algunos países en particular, la incidencia, la prevalencia es aún más alta. En México, entre el 11 al 15% de la población tiene diabetes, dependiendo de la referencia que uno lea. Brasil, un 12% casi. Puerto Rico, que es una isla donde la población es un poco mayor, la prevalencia llega casi al 17%. Entonces estamos hablando de una gran parte de la población. Quiere decir que de cada 8 a 10 personas que ustedes conozcan, al menos una tiene diabetes. Y es muy posible que sea alguien cercano, que sea un amigo, una abuela, su mamá. Entonces esto es algo que de verdad nos afecta a muchos de nosotros. Entonces vamos a estar hablando un poco de la diabetes y del manejo nutricional, de estrategias nutricionales para la diabetes, y también vamos a estar hablando de fórmulas especializadas que nos ayudan con el manejo de esta enfermedad, fórmulas especializadas que se pueden incorporar en la dieta, en el régimen nutricional del paciente con diabetes para ayudar con el manejo. Y para ayudarnos con esta charla de hoy, con este tema, tenemos a Tatiana Moreno. Todavía estamos esperando que se conecte. No he visto todavía su aviso. Tatiana es nutricionista, como mencioné, tiene su maestría en nutrición y dietética. Obviamente tiene mucha experiencia, aquí creo que la veo. Diferentes enfermedades, incluyendo obviamente la diabetes. Entonces la persona indicada para hablarnos de este tema hoy. Ella es también docente universitario. Y aquí tenemos a la doctora. ¿Qué tal, Tatiana? ¿Cómo Hola estás? Armando, ¿cómo estás? ¿Me escucha bien? Sé que hemos tenido un poquito de problemas con conexión en estos días, pero creo que por ahora Sí, estamos sí, bien, sí, ¿no? está un poco inestable, pero sí, ahí te escucho perfecto. Perfecto, ahí lo manejamos. Gracias, doctora, por conectarse, por acompañarnos hoy con este tema. Justo la estaba presentando, que tiene su maestría en nutrición, es experta en estos temas, sobre todo cuando hablamos de la diabetes y el manejo nutricional. Um, Sabemos que como mencioné, es una enfermedad que nos afecta mucho. Es una enfermedad donde el manejo nutricional forma una parte integral, una parte muy importante del control de la condición, del manejo de la condición. Cuéntenos un poco sobre la diabetes y los aspectos nutricionales de esta enfermedad. Bueno, Armando, cuando nosotros hablamos de diabetes, realmente es un tema bastante amplio, ¿no? Y lo primero que a lo mejor tenemos que decir es que cuando hablamos de diabetes mellitus no nos referimos a una sola enfermedad,
sino que de hecho englobamos un grupo de enfermedades. Es así como podemos tener diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, que es la que se desarrolla durante el embarazo, algunos otros tipos de diabetes autoinmunes, como la MODI. Bueno, digamos que tenemos un grupo de enfermedades, pero el día de hoy pues nos vamos a enfocar un poco más a la diabetes tipo 2, que es la que también se conoce como no insulino dependiente o requiriente, o también conocida como diabetes del adulto, ¿cierto? Porque generalmente se da ya en una persona o en un adulto, no necesariamente un adulto joven, sino ya un adulto, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, como está relacionada con estilos de vida, con síndrome metabólico, con obesidad, sabemos que cada vez de hecho se diagnostica a edades más tempranas y ha aumentado la prevalencia incluso en personas muy jóvenes o incluso hasta en niños. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta patología o de este grupo de patologías, definitivamente son un reto muy grande para todos los profesionales de la salud. Primero, porque definitivamente es una enfermedad que superó o que ha superado todas esas proyecciones que se tenían de su prevalencia, ¿cierto? Y tal como tú lo mencionabas hace un momento, la prevalencia es alta. Actualmente nosotros en Colombia manejamos una prevalencia más o menos del 8.5 digamos que por diferentes razones es un reto, ¿no? No siempre para el paciente es fácil elegir el tipo de alimentos que debe consumir, adaptarse a un plan de alimentación. De muchos años atrás venimos como con el pensamiento que hablamos solo de restricciones nutricionales y pues no es así, es una modificación en los estilos de vida. Y podemos hablar de muchos temas relacionados con diabetes, ¿cierto? Tú me puedes decir cómo coordinamos medicamentos o insulina y alimentos para tener un mejor control glucémico, o por ejemplo, cómo la actividad física puede favorecer el control de la diabetes. Pero digamos que hoy hay tres temas puntuales que me parece que sería muy provechoso tratarlos en estos minutos. Uno de esos es el índice glucémico y vamos a hablar también un poco de la carga glucémica. El hecho de que se utilicen o consumamos carbohidratos de lenta absorción y también en parte el fraccionamiento de la alimentación y sobre todo cómo la complementación nutricional nos puede ayudar o ser una alternativa en ese manejo o en ese control de la diabetes. Qué bueno que menciona esos tres temas, doctora, porque como bien mencionó, cuando hablamos de la diabetes es un tema muy amplio, hay muchos temas que pudiéramos incluir, pero estos son tres que creo que han recibido mucha atención en los últimos años, sobre todo el concepto de carbohidratos de lenta absorción y el concepto del índice glicémico o el índice glucémico, como le dicen en algunos países, que si bien es un tema interesante, creo que también es un concepto donde todavía existen muchas dudas. ¿Nos puede explicar un poquito sobre el índice glicémico, cómo funciona, qué es lo que mide? Bueno, cuando hablamos de índice glucémico, acá en Colombia lo conocemos generalmente como índice glucémico, nos referimos a una medida que nos permite identificar con qué velocidad o en qué grado un alimento es capaz de elevar los niveles de glucosa en sangre, ¿cierto? ¿Qué tanto impacto va a tener ese alimento en la glucemia del paciente? Y esto de alguna manera tiene que ver mucho con la calidad de los carbohidratos, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, dependiendo de cómo estén los carbohidratos, va a presentarse esa respuesta mayor o menor. Y de esta manera nosotros podemos clasificar los alimentos, ya sea con bajo índice glucémico, moderado índice glucémico o alto índice glucémico. Y hay un concepto adicional al índice glucémico que es también muy importante, que es la carga glucémica. ¿Por qué? Porque yo te decía, la calidad de los carbohidratos es importante, pero la cantidad de carbohidratos que consumimos también va a ser muy importante. Entonces, la carga glucémica de alguna manera lo que hace es incorporar en el concepto la cantidad de carbohidratos y tiene en cuenta esos dos parámetros. Índice glucémico, cantidad de carbohidratos y nos da un valor también. Y dependiendo de ese valor podemos determinar si un alimento es de baja carga glucémica, moderada o alta. Un alimento de alto índice glucémico no necesariamente tiene una carga elevada, pero de manera general conocemos que los alimentos con alto índice glucémico pues van a tener un mayor impacto en nuestra glucosa en sangre. Entonces, pudiéramos decir que un alimento con alto índice glicémico que me da así una carga fuerte, pesada de glucosa rápidamente,
me va a disparar el azúcar en sangre, la glucosa en sangre, mientras que alimentos con un bajo índice glicémico o un índice glicémico moderado va a ayudar a mantener niveles más normales de glucosa en sangre. ¿Es así? Así, más o menos. Doctora, si diferentes alimentos tienen diferentes índices glicémicos, ¿qué factores influyen sobre el índice glicémico? ¿Qué hace que un alimento tenga un alto índice glicémico versus un bajo índice glicémico? Bueno, no sé si me están oyendo bien, creo que está como te digo, está como un poco inestable la conexión, te oigo un poquito entrecortado, pero en cuanto a los factores que influyen en cuanto al índice glucémico de los alimentos, entonces de manera general, como tú mencionabas, podríamos pensar que un alimento entre más azúcares y más carbohidratos totales tenga, pues definitivamente va a tener un mayor índice glucémico. Sin embargo, hay diferentes factores que se deben considerar. Uno de esos es, por ejemplo, la cantidad de proteína o de grasa también que pueda tener un alimento, ¿cierto? Es así como alimentos ricos en proteína o que tengan un buen aporte de proteína o incluso combinar un alimento con una proteína, de alguna manera puede hacer que la respuesta en sangre de ese aporte de carbohidratos sea más controlada. Otro aspecto bien importante que a veces desconocemos o que olvidamos es el grado de maduración de los alimentos o la cocción que puedan tener los alimentos. Y en cuanto a esto tenemos muchos ejemplos, ¿cierto? Digamos que por mencionar alguno, no es lo mismo una zanahoria cruda que podríamos considerar de moderado índice glucémico a una zanahoria cocida que definitivamente ya sería de alto índice glucémico. Un alimento, por ejemplo, un plátano verde va a tener carbohidratos como más resistentes a la digestión comparado con un plátano maduro donde hay mayor cantidad de azúcares, donde hay menor resistencia a la digestión y va a tener un mayor impacto en nuestros niveles de glucosa en sangre. Y algo también importante, como te digo, hay muchos ejemplos, pero esos son como dos por tener un poco más claro el concepto. Y otro aspecto importante es la cantidad de carbohidratos como tal, pero además el tipo de procesamiento que tienen esos carbohidratos. Es así como sabemos que el pan blanco o que las galletas que se elaboran con harinas refinadas, ¿cierto? Que una modificación importante de esos carbohidratos, pues definitivamente van a tener un alto índice glucémico. Otro aspecto que no podemos desconocer, que es súper importante también, es la cantidad de fibra que pueda tener el alimento, ya que conocemos como ciertas frutas, vegetales, en general, por su alto contenido de fibra, van a tener menor índice glucémico y nos van a favorecer ese contenido. Entonces, de alguna manera, el índice glucémico es como una herramienta muy útil que nos va a permitir un mejor control de la diabetes, que de alguna manera nos va a permitir hacer planes de alimentación mucho más reales, mucho más adaptados al paciente, donde podamos manejar una gran diversidad de alimentos, ajustando los tamaños de porción, permitiendo o evitando esos picos en la elevación de la glucemia. Y de hecho hay diferentes estudios y digamos que el fundamento de ponerle tanta atención al índice glucémico es que definitivamente controlar el índice glucémico en nuestra alimentación va a permitir reducir los niveles de hemoglobina glicosilada. Y recordemos que este es un parámetro o un indicador muy importante del control de la diabetes. Excelente, doctora. Dos comentarios, un comentario y una pregunta que vi por ahí. Una pregunta era que diéramos ejemplos de alimentos con alto índice glicémico y creo que ya usted mencionó dos ejemplos bastante importantes. El pan blanco de harina hecho o elaborado con harinas refinadas, las galletas elaboradas con harinas refinadas, con azúcares simples, sería un alimento de alto índice glicémico, ¿no? Porque le entra la glucosa rápidamente al sistema circulatorio luego de ingerir, de comer un alimento como ese. ¿Sería así? Sí, te sentí un poco entrecortado. Algo que lo que mencionabas era lo de los ejemplos de alto índice glucémico y bueno, tal como lo mencionabas, entonces alimentos dulces, lo que yo les decía, las preparaciones cocidas, por ejemplo, una papa, no es igual una papa que nosotros acá conocemos como papa salada o algo así, que tiene la cáscara, a un puré de papa que claramente me va a elevar la glicemia mucho más rápido. Y en general las bebidas azucaradas y demás pues van a tener un alto índice glucémico, entre muchas otras, digamos que alimentos. Por acá veo también algunos que mencionan arroz, pastas también van por ejemplo, las pastas, depende mucho también del grado de cocción o del tiempo de cocción, va a aumentar ese índice glucémico del alimento.
Pero entonces, ingerir o consumir alimentos con bajo índice glicémico va a ayudar a amortiguar un poco la absorción de glucosa y va a ayudar a controlar el azúcar en sangre, la glucosa en sangre. Y creo que aquí vale la pena mencionar que el producto del cual estamos hablando hoy, la fórmula especializada, el Entrex DBT, que también se conoce como el Entrex DBCal en México y en Colombia, donde nos acompaña Tatiana hoy, es un producto con bajo índice glicémico, específicamente formulado con algunos de los nutrientes que mencionó la doctora, con estos carbohidratos de lenta absorción, con estas fibras. Doctora, cuéntenos un poco más sobre estos tipos de carbohidratos de lenta absorción, como le dicen, que ayudan a amortiguar un poco la absorción de glucosa en sangre. ¿Qué son y cómo Bueno, de funcionan? manera general, cuando nosotros pensamos en carbohidratos de lenta absorción, pues van a ser principalmente carbohidratos complejos, ¿cierto? Recordemos que cuando nosotros hablamos de carbohidratos simples o azúcares, nos referimos a que sus cadenas de carbono son corticas o, por ejemplo, como el caso del azúcar, que son dos moléculas, ¿cierto? Glucosa y fructosa. Y cuando nos referimos a carbohidratos complejos es porque sus cadenas son mucho más largas y el rompimiento de esas cadenas para utilizarlo en nuestro organismo, pues va a ser mucho más controlado o lento, por decirlo de alguna manera. Entonces, de manera general, podrían ser carbohidratos complejos que tardan o que van a demorarse en ser absorbidos por nuestro organismo y que de alguna manera van a permitir una liberación de esa glucosa de manera más controlada. Algo como, digamos que algo particular o algo que quiero destacar es que normalmente pensamos en carbohidratos complejos como lenta absorción, pero hay un tipo de carbohidrato que es la isomaltulosa que de alguna manera se considera como un carbohidrato de lenta absorción particular. ¿Por qué particular? Porque si nosotros revisamos la estructura de este carbohidrato es igual a la del azúcar, glucosa y fructosa, ¿cierto? Igualita, pero tiene un enlace diferente. Y el hecho de tener un enlace diferente hace que la hidrólisis o el rompimiento sea más lento. Y esto va a hacer o va a generar que actúe casi que como un carbohidrato complejo para entrar a nuestro organismo. De hecho, el índice glucémico de la isomaltulosa es apenas de 32, que es considerado bajo índice glucémico. Por debajo de 55 estamos hablando de bajo índice glucémico. Entonces, esto nos permite tener un disacárido, ¿cierto? Que textualmente, si yo hablo de disacárido, pues estoy hablando de azúcares como tal, ¿cierto? Pero es un disacárido que se comporta como un carbohidrato complejo. Y de eso hace que se utilice en diferentes escenarios. Hay estudios que nos muestran cómo las fórmulas específicas para pacientes con diabetes que tienen este tipo de carbohidratos van a favorecer el control en el paciente, pueden favorecer la oxidación de las grasas durante la actividad física, entonces también se utiliza mucho en algunas bebidas o alimentos deportivos en países asiáticos se ha utilizado incluso como sustituto del azúcar. Entonces, como te digo, tiene una particularidad especial. Otro tipo de carbohidratos de lenta absorción que podríamos considerar son las maltodextrinas resistentes a la digestión, que justamente por ser resistentes a la digestión, pues van a hacer que tengan como una utilización muy controlada o que incluso nuestro cuerpo no sea capaz de utilizar. Excelente, doctora. Cuéntenos un poquito más sobre la fibra, porque sabemos que tenemos por una parte la isomaltulosa, que está presente en el Entrex DBT o el Entrex DBCal, que ayuda con ese efecto de bajo índice glicémico, lo ayuda a dar al producto un bajo índice glicémico. Cuéntenos un poco más sobre las fibras, que son un poco diferentes, son tal vez carbohidratos más largos, pero que tienen Sí, y múltiples las fibras son beneficios. un tema que creo que nos da como para un live completo hablar de fibra, ¿cierto? Recordemos que cuando nosotros hablamos de fibra, estamos Suena fuerte. refiriéndonos a que hace parte de los carbohidratos, pero son carbohidratos no digeribles. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro organismo no tiene las enzimas necesarias para romper esos enlaces y poder utilizar, razón por la cual nosotros los consumimos, pasan o atraviesan todo nuestro tracto digestivo, pero no se van a absorber. Y eso permite que tengan diferentes beneficios, ¿cierto? Sabemos que cuando hablamos de fibra podemos referirnos a fibra insoluble, que va a tener a lo mejor unos beneficios más de tipo mecánico, y a fibra soluble, ¿cierto? Entonces, dentro de esos beneficios que podríamos hablar específicamente de la fibra, de alguna manera interfieren con esa digestión y absorción de los carbohidratos, al estar como en esa matriz, va a ser un poquito más controlada esa liberación de los carbohidratos o esa utilización, por lo cual van a reducir como esa absorción y esa utilización de glucosa a nivel
intestinal y de alguna manera nos previene como esos picos de glucemia en el paciente. Pero además hay un aspecto bien importante y muy actual sobre la fibra, y es el hecho de que hay fibras que se consideran prebióticos. Es así como los fructooligosacáridos, que nosotros conocemos como una fibra, es una fibra, pero además es un prebiótico. ¿Qué quiere decir que tenga una función prebiótica? Que esta fibra, al llegar a nuestro intestino, la microbiota intestinal, los microorganismos que residen en nuestro tracto gastrointestinal van a, digamos que a utilizarla, por decirlo de alguna manera, y eso va a generar como que se produzcan ciertos ácidos, que se modifique el ambiente, siendo favorable para que sigan básicamente como sigamos teniendo o tengamos más diversidad de microorganismos benéficos, modificaciones del pH, bueno, una serie de reacciones que favorecen como tal nuestra salud intestinal. Entonces tenemos ese doble beneficio, ¿cierto? El beneficio de la fibra, pero además el beneficio que como prebióticos puede tener en nuestra salud intestinal. Excelente. Entonces, con el Entrex DBT estamos hablando de un producto que tiene múltiples beneficios, porque tenemos carbohidratos que están funcionando como carbohidratos de lenta absorción. Eso va a ayudar con la isomaltulosa, con el FOS, los fructooligosacáridos, con la maltodextrina resistente a la digestión. Funcionan como fibras, funcionan como carbohidratos de lenta absorción, que va a ayudar a mejorar la glucosa en sangre o ayuda a ayudar a controlar un poco el azúcar, la glucosa en sangre. Y a la vez estamos nutriendo al paciente, porque lo puede usar como un suplemento, un complemento. Cuenten un poco cómo podemos incorporar este tipo de fórmula especializada en la dieta, en el régimen nutricional del paciente con diabetes. Esta pregunta es muy, muy importante, Armando, porque de hecho podríamos contestarla arrancando un poco más desde el ámbito clínico, pero luego yéndonos un poco hacia, en general, un estilo de vida saludable. Y en el ámbito clínico, recordemos que cuando yo no logro suplir los requerimientos de una persona a través de la alimentación convencional, mi primera alternativa es justamente la suplementación nutricional oral, que en este caso sería pues específica para un paciente con diabetes. Cuando yo no logro cubrir esos requerimientos, ya sea porque la persona tiene requerimientos incrementados por una patología o una situación fisiológica, ya sea porque a lo mejor ha tenido alguna enfermedad o situación que ha generado deterioro de su estado nutricional, y entonces yo estoy trabajando en hacer recuperación de su estado nutricional y requiero complementar la alimentación para alcanzar las metas que tengo. Entonces eso, desde el punto de vista clínico, sabemos que es una herramienta muy importante para poder llegar a las metas con mi paciente. Pero de manera general y no pensando solamente en ese paciente que a lo mejor está en recuperación nutricional, es importante recordar que a lo mejor hace muchos años nosotros pensábamos de esquemas muy fijos de alimentación en el paciente diabético, ¿cierto? Porque era un paciente que se estaba poniendo insulinas que generalmente se cruzaban sus acciones en los horarios, y entonces el paciente tenía que estar consumiendo alimentos cada 3 horas para evitar hipoglucemia y demás. Entonces eran esquemas muy fijos, pero con todo el desarrollo de los análogos de insulina, con los cambios en la terapia, con el monitoreo continuo de glucosa, todo eso de alguna manera nos ha permitido que los planes o los regímenes de alimentación sean mucho más flexibles en el paciente, y esto de alguna manera nos permite que el paciente puede perfectamente fraccionar su alimentación en 4 o hasta en 6 tiempos de comida, dependiendo de características individuales. Entonces, eso por un lado, para recordar que dentro de ese régimen yo podría definir si en alguno de esos momentos yo requiero de el uso de una fórmula nutricional. ¿Por qué puedo requerirlo o no? Digamos que un aspecto importante es nuestro ambiente, ¿cierto? No siempre contamos con las mejores alternativas, hay muchísimas tentaciones, tenemos mucha oferta de comida chatarra, por decirlo de alguna manera, o muchas veces tenemos que consumir alimentos, no justamente en nuestra casa, sino en la calle. Entonces, digamos que puede ser una alternativa que me permite un control en el aporte de carbohidratos, me da un buen índice glucémico, me aporta vitaminas y minerales, y se me vuelve como una buena alternativa dentro de esas pocas opciones que tengo. Incluso, mira que en las personas que son juiciosas en su alimentación, que establecen bien sus tiempos de comida, que planean, pues a veces por diferentes situaciones no tienen a la mano esos alimentos saludables. Entonces, de alguna manera, se vuelven una alternativa. ¿Cómo se vuelven una alternativa? Yo podría utilizarlos a lo mejor en alguna merienda, ¿cierto? Que necesito, como te digo, un aporte controlado de carbohidratos para evitar llegar a mi siguiente tiempo de comida, a lo mejor con una glicemia muy alta. O también en algunos casos se puede utilizar como un reemplazo de comida, cuando a lo mejor
pensemos a lo mejor en un paciente que está haciendo o está en un régimen de control o pérdida de peso y que además recordemos que puede que la resistencia a la acción de la insulina puede ser mayor en las noches. Entonces, a lo mejor en la cena yo quiero controlar más el aporte de carbohidratos. Si no me puedo permitir los 40 o 50 gramos que consumo en el almuerzo, sino que a lo mejor voy a requerir apenas 25 o 30. Entonces, ahí yo podría incluir una fórmula nutricional como el DBT que me permita de alguna manera cubrir esos requerimientos y esas metas que yo estoy manejando con mi paciente. Como te digo, algo ya cerrando, porque a veces me emociono mucho hablando del tema, cerrando, pues recordar eso, ¿no? Primero, el aporte controlado de carbohidratos, recordar que generalmente estas formulaciones específicas para pacientes diabéticos tienen modificaciones también en el aporte de grasas, entonces van a tener de alguna manera grasas cardioprotectoras que pues van a ser benéficas en el paciente diabético que además sabemos tiene un riesgo cardiovascular mayor. Y pues contamos con aporte de Claro. vitaminas y minerales que de alguna manera me permiten como complementar lo que yo recibo a través de la alimentación. No, excelente, doctor. Entonces, con el Entrex DBT, de verdad estamos hablando de una fórmula muy versátil que igual sirve para complementar la dieta de ese paciente que tal vez no se está alimentando bien, donde queremos alcanzar los requerimientos proteicos, calóricos que no estamos alcanzando con la dieta normal. Pero también se puede usar para el paciente donde más bien queremos controlar tal vez un poco el aporte calórico, el aporte de azúcares. Se puede incorporar en la dieta como un reemplazo de comida, como una colación para ayudar a controlar la ingesta de alimentos durante el día y así tal vez ayudar a controlar o mantener el peso un poco, que sabemos que el sobrepeso y incluso la obesidad frecuentemente está asociado a la diabetes tipo 2. Entonces, excelente. Conceptos muy importantes. Quiero aprovechar para responder algunas preguntas Claro que sí. que vimos. Una pregunta que nos hacen frecuentemente, si no tengo diabetes, ¿puedo consumir el Entrex DBT o el Entrex DBCAL? ¿Tengo que tener diabetes? ¿Tengo que tener esta No, porque condición? mira que parte del mensaje que yo quiero transmitir un poco es que para tener un adecuado control de la diabetes, pues requiero un régimen de alimentación saludable. Y de alguna manera, tú acá lo que estás obteniendo es una cantidad controlada de carbohidratos, un aporte de grasas saludables, digamos que un alimento que se consideraría completo y balanceado. O sea que si yo no tengo diabetes y a lo mejor por alguna situación particular requiero complementar mi alimentación, y me cuido en cuanto al aporte de carbohidratos, al tipo de carbohidratos que consumo, pues realmente esta sería una alternativa, digamos que muy acertada para esa persona y no, digamos que no tiene nada diferente o especial como algunas otras fórmulas específicas para patología que a lo mejor digamos que puede haber un poco más de restricción, ¿no? Tú lo puedes incluir dentro de tu alimentación saludable. Solo se trata de saber cómo incluirlo dentro del régimen Exacto. que uno está siguiendo para tener una alimentación saludable y balanceada. Otra pregunta, doctora, que nos hacen frecuentemente, ¿lo puede usar un niño? ¿A partir de qué edad se puede usar el Entrex DBT o el Bueno, Entrex muy DBCAL? importante la pregunta y mira que en general yo suelo ser un poquito insistente en que tanto una alimentación convencional, una complementación nutricional, todo régimen nutricional, ojalá esté orientado por un profesional en nutrición, ¿cierto? Sabemos que actualmente tenemos mucha información, todos sabemos de nutrición, ¿cierto? Todos opinamos y todos basados en nuestras experiencias propias tendemos como a replicarlas en todo el mundo. Entonces, y lo digo a raíz de también un comentario que hay ahí, siempre acompañados del profesional en nutrición, es muy importante porque es quien nos va a guiar en cuanto a nuestro plan de alimentación. En general, en niños, digamos que podríamos decir que después de los 3 años, que ya el niño está completamente integrado a una alimentación familiar, podría utilizarse. En edades anteriores, pero que sea generalmente después del año o los 2 años, siempre dependerá del concepto del nutricionista especialista en pediatría, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo debo calcular el aporte proteico que le estoy dando, la dosis que le quiero dar de la fórmula al niño y poder adaptarlo a la situación particular. Entonces, de alguna manera,
y sabemos que además el tema de alimentación complementaria ha crecido un montón, estamos súper actualizados en todo eso y siempre, siempre, como les digo, acompañados del concepto del nutricionista, pero de manera general podríamos, o digamos que es un alimento muy seguro. Lo que sí yo recomiendo siempre y sobre todo en población pediátrica, hacer las cuentas, hacer los cálculos de aporte proteico, de qué tanto le quiero dar y cómo quiero cubrir los requerimientos. Justo lo que le iba a comentar, doctora, me imagino que tanto en el niño como en el adulto, lo ideal siempre es consultar con un profesional de la salud, un profesional que sepa de nutrición, para saber cómo mejor incorporar el Entrex DBT, el Entrex DBCAL dentro de la dieta, dentro del Claro, régimen sobre todo cuando nutricional, hay ¿no? patología, ¿no? Pues muchas gracias. Exactamente, exactamente. Muchas gracias, doctora. Creo que los temas que hemos hablado hoy, el concepto del índice glicémico, el índice glucémico, el tema de carbohidratos de lenta absorción, son temas muy importantes para la persona con diabetes. Si se incorporan dentro de la dieta, dentro del régimen nutricional, creo que puede ayudar mucho a manejar esta condición. El paciente con diabetes sabemos que si lleva una dieta saludable, puede llevar una vida muy saludable, ¿no? Incorporando un estilo de vida, hábitos de vida saludable como ejercicio. Creo que, como mencionamos, la diabetes es todo un mundo, ¿no? Quedan muchos temas de los cuales pudiéramos hablar. Espero que podamos Claro que programar sí. otra charla para tener otra charla en el futuro, otros 30 minutos con Victus. Pero por ahora creo que se nos están acabando los 30 minutos con Victus. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos y por la información que compartió con nosotros. Muchas gracias a todos los que se conectaron, todos los amigos que vi por ahí en los mensajes. Por favor, recuerden seguirnos aquí en Victus Latam en Instagram, también en nuestra página de Victus Latam en Facebook. Si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre nuestros productos, no duden en escribirnos por aquí. Siempre recuérdennos, indíquennos de dónde nos escriben, ya que nuestros productos están disponibles en todas las Américas. Si damos de dónde nos escriben, los podemos ayudar mejor. Y por favor, síganos y las vemos en la Gracias, próxima. Armando, Gracias, un doctora, de placer, que nuevo. estés muy Nos bien. conectamos. Gracias a todos. Chao. Bye bye.